El encarcelamiento, una de las formas más antiguas de castigo, ha experimentado una notable evolución a lo largo de los siglos. Los centros penitenciarios encargados de recluir a delincuentes notorios se han adaptado a la era moderna, empleando medidas de seguridad avanzadas y a veces primitivamente sencillas que van más allá de los meros barrotes y guardias. Sin embargo, aunque hay muchas prisiones en las que la salud y la seguridad de los reclusos son primordiales, hay otras cuya reputación hace temblar de miedo a los presos. Echemos un vistazo al interior de la prisión más dura de Estados Unidos. Prisión de máxima seguridad ADX. Cuando la Oficina de Prisiones de Estados Unidos inauguró la prisión de máxima seguridad ADX en 1994, lo hizo con la intención de mejorar las tan denostadas técnicas de aislamiento y privación sensorial de los reclusos. Toda la estructura de ADX siguió el modelo de la penitenciaría de los Estados Unidos en Marion, una prisión que se construyó para sustituir a la tristemente célebre Alcatraz. Mientras que la prisión de Marion había sido condenada por su trato a los presos por Amnistía Internacional, ADX se creó para mejorar e incluso perfeccionar estas técnicas inhumanas. Los presos que se encuentren en ADX tendrán que enfrentarse a la realidad de un encierro permanente sin apenas contacto con nadie más. En ADX, los presos comen, duermen y defecan en sus celdas. Cuando llegan nuevos reclusos a ADX, sus antecedentes penales determinan las unidades celulares en las que serán ubicados. Aunque estas unidades se agrupan de la más restrictiva a la menos restrictiva, los reclusos siguen pasando aquí al menos 20 horas diarias encerrados solos en sus celdas. Las celdas de la prisión ADX miden 2 por 3 metros y tienen paredes sólidas que impiden a los reclusos ver el interior de las celdas adyacentes. Esto también está pensado para evitar cualquier tipo de contacto con los reclusos de las celdas vecinas. Cada celda tiene una cama de hormigón con un colchón fino y mantas, un escritorio, un taburete y un lavabo e inodoro de acero inoxidable. Los reclusos se bañan en una ducha que los guardias controlan automáticamente. Cada celda tiene una pequeña ventana que proporciona a las celdas luz natural, pero es lo suficientemente alta y fina como para que los reclusos solo puedan ver el cielo y el edificio cercano. Los guardias reparten las comidas a los reclusos 3 veces al día. Los reclusos de ADX pasan los 3 primeros años de su condena en sus celdas, una media de 23 horas al día. En las unidades de población general, los reclusos tienen un total de 9 horas fuera de la celda a la semana. No obstante, la mayoría de las celdas de ADX están equipadas con radio y televisión que ofrecen programas religiosos, recreativos y educativos a los reclusos. Sin embargo, algunos internos a menudo pierden el acceso a la televisión o la radio como forma de castigo por parte de los guardias. La técnica de aislamiento en ADX es tan estricta que el único contacto humano significativo de los reclusos solo se produce con el personal penitenciario de ADX. El diseño de la prisión permite que un solo guardia controle los movimientos de varios reclusos en múltiples bloques mediante el uso de puertas electrónicas, cámaras y sistemas de audio. El sistema penitenciario de ADX hace imposible que los reclusos contemplen la idea de una fuga, ya que la mayoría ni siquiera sabe dónde se encuentra su celda dentro del centro. Aunque el sistema de aislamiento de ADX suele ser objeto de fuertes críticas, se considera un mal necesario porque muchos reclusos del centro están sometidos a medidas administrativas especiales. Estas estrictas medidas se aplican para impedir la difusión de información clasificada, de la que tienen conocimiento algunos de los reclusos. Cualquier filtración podría dar lugar a actos de violencia o terrorismo, razón por la cual los reclusos solo pueden realizar una llamada telefónica de 15 minutos al mes. Sus libros, periódicos y las escasas visitas personales también son vigilados de cerca por los guardias. No obstante, los efectos psicológicos de la despiadada estrategia de aislamiento de ADX son perjudiciales para los reclusos. El nivel de aislamiento utilizado en ADX a menudo provoca más ira y enfermedades mentales en los reclusos. Estos reclusos suelen sufrir alucinaciones y muchos de ellos instigan conversaciones con voces en sus cabezas. Algunos sufren ataques de ansiedad e incluso automutilaciones por estar encerrados, a menudo tragándose cuchillas, cristales rotos y otros objetos punzantes peligrosos. En 2006, Eric Rudolph, el terrorista del Parque Olímpico, responsable de una serie de atentados con bomba en el sur de Estados Unidos entre 1996 y 1998, escribió una carta a Gazette of Colorado Springs para quejarse del estado de la prisión ADX Supermax. Rudolph, que cumple cadena perpetua en ADX, señaló que la prisión existe para infligir miseria y dolor a los reclusos.
En una de sus cartas, Rudolf decía: «Es un mundo cerrado, diseñado para aislar a los reclusos de los estímulos sociales y ambientales, con el fin último de provocarles enfermedades mentales y dolencias físicas crónicas como diabetes, cardiopatías y artritis». Los presos de ADX han intentado a menudo cambiar las cosas en la prisión, y muchos han hecho huelgas de hambre para protestar por la dura realidad de la prisión. Lamentablemente, algunos presos que no pueden soportar el trato inhumano suelen quitarse la vida. A pesar de todo, ADX sigue siendo un lugar de destino para muchos delincuentes convictos en Estados Unidos. Correccional. William C. Holman. El correccional William C. Holman es una de las prisiones más antiguas y con peor fama de EEUU. Situado en Atmore, Alabama, el correccional Holman es conocido como el infierno en la tierra para muchos presos que se encuentran encerrados entre sus muros. Desde que abrió sus puertas para recibir presos en 1969, el correccional Holman se ha convertido en una de las prisiones más peligrosas de EEU. La prisión se ha ganado muchos apodos, como el Matadero del Sur y la Casa del Dolor, debido a las muchas atrocidades, incluidos apuñalamientos, que se producen entre sus muros. Cuando se construyó Holman en 1969, estaba previsto que albergara solo a 500 reclusos. Sin embargo, la prisión ha ido recibiendo constantemente más presos de los que puede albergar, lo que se ha sumado a la violencia que los reclusos surfean entre sus muros. En la actualidad, Holman alberga a más de 1.000 reclusos, lo que supone más del doble de su capacidad prevista. Holman alberga reclusos de todos los niveles de custodia, desde el nivel mínimo de seguridad hasta el máximo. La prisión alberga a decenas de reclusos, condenados a cadena perpetua sin libertad condicional y condenados a muerte. También es el único centro penitenciario donde se llevan a cabo todas las ejecuciones del Estado. El correccional Holman había albergado a algunos presos notables, como Henry Francis Hayes, miembro del Ku Klux Klan, condenado por el linchamiento de Michael Donald, de 19 años. Courtney Lockhart, veterano militar convertido en atracador que mató a Lauren Burke, de 18 años, en 2008, también reside en el centro. La prisión está cercada por 2 vallas dotadas de un sistema de detección electrónica, 5 guardias armados que patrullan las torres y vehículos patrulla. Holman tiene 632 camas para población general, 200 celdas individuales y 170 celdas para condenados a muerte. Los reclusos de la población general duermen en literas separadas por tabiques de madera contrachapada que también sirven de respaldo. A pesar de estar situado en la costa del Golfo, donde las temperaturas suben mucho, Holman no tiene aire acondicionado. Aunque cientos de ventiladores industriales refrescan constantemente las instalaciones, no es suficiente para marcar una diferencia tangible. Además de la amenaza de violencia, algunos trabajadores de la prisión no ocultan su deseo de trasladarse fuera de Holman debido al calor latente. En marzo de 2016, los presos de Holman iniciaron un motín para protestar por las condiciones de vida a las que estaban sometidos en la prisión. Los reclusos provocaron un incendio en un dormitorio de la prisión que más tarde condujo al apuñalamiento del alcaide Carter Davenport y de un funcionario de prisiones. Según los informes, el guardia había acudido a una pelea entre 2 reclusos antes de recibir 9 puñaladas. Tras entrar en la residencia para evaluar la situación, el alcaide Davenport también fue apuñalado. Afortunadamente, ambos sobrevivieron al impactante ataque. El 1 de septiembre de 2016, meses después, el funcionario de prisiones Kenneth Bettis murió apuñalado mientras estaba de servicio supervisando a los reclusos en el comedor. Días después, las insoportables condiciones llevaron a los presos de Holman a dar el pistoletazo de salida a la huelga de prisiones estadounidense de 2016, que se extendería a 24 estados y contaría con la participación de más de 24.000 reclusos. El objetivo era concienciar sobre los bajos salarios de los trabajadores penitenciarios, las insatisfactorias condiciones de vida de los presos y el uso injusto del trabajo penitenciario. Lamentablemente, la huelga solo recibió una atención mínima por parte de los medios de comunicación. Los gritos de ayuda y cambio de Holman finalmente recibieron la atención que merecían en 2019, cuando la gobernadora Kay Ivey nombró un grupo para ayudar a resolver los problemas de las prisiones de Alabama. En una entrevista, el comisionado del Departamento Correccional de Alabama, Jeff Dunn, dijo que quería que el grupo de estudio visitara las sombrías condiciones de Holman, diciendo: «Y estoy tratando de hacer un poco de comparación y contraste en que se trata de una instalación que fue construida solo para almacenar
no se construyó para dar a la gente la mejor oportunidad de ser ciudadanos respetuosos con la ley cuando nos dejen. En enero de 2020, el estado de Alabama anunció el cierre de algunas partes de Holman debido a su deterioro. Además, algunos reclusos fueron trasladados de Holman a otras instalaciones para combatir el hacinamiento en la prisión. A pesar de todas estas pequeñas mejoras, Holman sigue siendo un lugar temido por los reclusos. Correccional de las Torres Gemelas. El Correccional de las Torres Gemelas, también conocido como la Cárcel de las Torres Gemelas, es un centro de 1,5 millones de pies cuadrados situado en el 450 de Boucher Street, en Los Ángeles, California. La prisión, inaugurada en 1997, se construyó después de que un terremoto dañara el histórico Palacio de Justicia de la ciudad, que era la joya de la corona del sistema judicial del Condado de Los Ángeles. La cárcel de las Torres Gemelas es uno de los mayores complejos carcelarios de Estados Unidos por su tamaño y número total de reclusos. Como su nombre indica, la instalación cuenta con 2 torres, un edificio de servicios médicos y el pabellón carcelario del Centro Médico del Condado de Los Ángeles. La penitenciaría está controlada por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, que también proporciona ayudantes y oficiales que vigilan a la sociedad y los sucesos que ocurren entre sus muros. La disponibilidad de dispositivos ópticos en toda la prisión también facilita a los funcionarios la supervisión de todo desde una sala de control central. No obstante, a pesar de los avances en los sistemas de seguridad y de las medidas inhumanas a las que se somete a los reclusos, más de 10 reclusos han logrado fugarse del centro. El 6 de julio de 2001, el recluso Kevin Jerome Pullum salió de la cárcel por la salida de los empleados 2 horas después de haber sido condenado por asesinato. Sin embargo, volvió a estar detenido 18 días después, tras ser capturado a menos de 1,5 kilómetros de la cárcel. La cárcel de las Torres Gemelas, con sus 7 plantas, puede albergar a más de 2.000 reclusos a la vez. Sin embargo, en 2013, la prisión contaba con un total de 9.500 reclusos. Controlar a los reclusos y sus actividades se convierte a menudo en una situación de pesadilla para los trabajadores penitenciarios. Sin embargo, a diferencia de otras prisiones similares, los reclusos de la cárcel de Twin Towers suelen padecer problemas médicos o mentales. Los reclusos que sufren problemas graves de salud y mentales son recluidos en el pabellón penitenciario del centro médico. Los que tienen problemas médicos y mentales, breves pero intensos, se encuentran en el edificio de servicios médicos. Sorprendentemente, mientras que los peligros a los que se enfrentan los reclusos en muchas otras prisiones proceden de sus compañeros, en las Torres Gemelas, la amenaza procede en gran medida de las autoridades. Según informes de la Unión Americana de Libertades Civiles en 2011, 4.500 reclusos habían enviado quejas sobre la prisión. Los ayudantes del centro fueron acusados de atacar a los presos sin provocación. Las agresiones a los reclusos también se convierten a veces en una acción colectiva para los guardias. Al parecer, el personal del centro también se mofaba de los presos con cánticos homófobos mientras los golpeaban, les daban patadas y les rociaban con gas pimienta mientras estaban esposados. Uno de los relatos más llamativos y preocupantes del informe afirma que los guardias hacían desfilar a los reclusos heridos tras ser agredidos. Después, los reclusos eran introducidos en una celda para ser golpeados y violados por otros reclusos mientras los agentes observaban. Mientras tanto, las quejas de los reclusos se escondían bajo la alfombra y se declaraban infundadas. No obstante, el portavoz del Departamento del Sheriff de Los Ángeles en aquella época, Stephen Whitmore, negó que se hubieran producido incidentes similares a los del informe. En otro caso, un preso que, según los agentes, les llamó homosexuales, se golpeó la cabeza contra un muro de hormigón, lo que le provocó una conmoción cerebral y un corte que requirió 35 puntos de sutura. Ni siquiera los reclusos con enfermedades mentales o confinados en sillas de ruedas se libraron de los malos tratos. Aún más repugnante es la acusación de que los alcaides utilizan a menudo fármacos psiquiátricos para controlar a los presos. En 2022, el Condado de Los Ángeles pagó la friolera de $11,5 millones para resolver 2 demandas por atención negligente en la cárcel de las Torres Gemelas. La familia de Wesley Alarcio, de 67 años, que fue golpeado hasta quedar en estado vegetativo permanente en su celda, recibió $7 millones. Por su parte, la familia de Randall J. Carrier recibió el segundo acuerdo, de $4,5 millones. Randall había muerto entre rejas tras no recibir tratamiento médico adecuado para el asma. Mientras tanto, la Unión Americana de Libertades Civiles no cejó en su grito de cambio. El 19 de abril de 2023,
Un juez federal escuchó los argumentos del grupo para declarar al Condado de Los Ángeles, a la Junta de Supervisores y al sheriff Robert Luna en desacato por no cumplir una orden judicial para abordar las lamentables condiciones del centro penitenciario de las Torres Gemelas. En su moción, los abogados de la ACLU mencionaron que los reclusos con enfermedades mentales eran confinados a sillas durante días y otros dormían todo el día sobre suelos de hormigón. Los abogados que visitaron la prisión también denunciaron problemas de falta de higiene, como inodoros y lavabos atascados, basura desparramada y falta de acceso de los reclusos a agua potable, alimentos, duchas o ropa limpia. A pesar del estado del centro penitenciario de Twin Towers, ha albergado a algunos reclusos notables, como los raperos Freddie Gibbs y The Game. La prisión también albergó a Paris Hilton durante unas semanas y a Harvey Weinstein, que posteriormente fue extraditado a Nueva York. Prisión estatal de San Quintín. El descubrimiento de oro en Sutter's Mill, el 24 de enero de 1848, cambió el curso del estado de California. La ciudad se transformó ya que la disponibilidad de oro provocó la afluencia de mucha gente, incluidos ladrones y asesinos. La necesidad de unas instalaciones más grandes y vigiladas para albergar a estos presos llevó a la construcción de la prisión de San Quintín. La prisión estatal de San Quintín, una de las más antiguas de Estados Unidos, es un centro penitenciario de máxima seguridad situado cerca de San Francisco, California. El complejo penitenciario, que ocupa 275 acres de terreno, es muy popular por albergar a un elevado número de presos condenados a muerte. La prisión estatal de San Quintín, que se inauguró en 1854, es también la prisión más antigua del estado y la única que lleva a cabo ejecuciones. Aunque la prisión tiene una cámara de gas que se utilizaba anteriormente para ejecutar a los condenados a muerte, el proceso se sustituyó por la inyección letal en 1996. El corredor de la muerte de San Quintín está dividido en 3 secciones. La segregación norte, para reclusos que no causan problemas, el bloque este y el centro de ajuste para los peores reclusos. No obstante, la mayoría de los presos condenados a muerte se encuentran en el bloque este. No obstante, el centro penitenciario solo alberga a hombres condenados a muerte. Las mujeres ejecutadas en el centro son transportadas en coche hasta la prisión. Desde que comenzó a funcionar, la prisión ha sido objeto de numerosas renovaciones para cumplir las normas de seguridad aceptables. Sin embargo, la prisión ha sido escenario de muchos motines debido al problema de hacinamiento que se ha hecho prevalente en el centro. Algunas celdas del centro albergan el doble de reclusos de la capacidad normal. Las autoridades de la prisión han sido constantemente criticadas a lo largo de los años por el trato que dan a los reclusos y por las condiciones de vida de la prisión de San Quintín. Los reclusos están alojados en celdas diminutas y a menudo pasan la mayor parte del día encerrados en ellas. La calidad de la comida y la atención médica también han sido criticadas a menudo y tachadas de inadecuadas para los presos. Otro problema frecuente en San Quintín es el abuso mental y de sustancias por parte de los presos. Los presos que sufren enfermedades mentales no suelen recibir el tratamiento adecuado e incluso se les niega el acceso a terapia psiquiátrica y medicación. La falta de atención de salud mental adecuada para los presos a menudo resulta en una alta tasa de suicidio entre los presos. Solo en 2019 hubo informes de hasta 10 suicidios de reclusos. El abuso de sustancias también es un problema común, ya que los reclusos suelen tener acceso a drogas y alcohol, que se introducen de contrabando en el edificio a diario. A lo largo de los años, muchos reclusos se han quejado también de sentirse inseguros en el centro debido a la amenaza constante de violencia a la que se enfrentan a diario. La prisión de San Quintín es famosa por su enorme contingente de miembros de bandas. La cultura de las bandas está muy extendida en el centro, y muchas veces los presos tienen que elegir una banda a la que unirse para estar protegidos. Debido a la presencia de muchas bandas, a menudo estalla la violencia en la prisión. En esos momentos, los funcionarios recurren a la fuerza para mantener a raya a los presos. Estas peleas entre bandas suelen desembocar en apuñalamientos y agresiones, tanto contra los presos como contra el personal. Además de la amenaza de la violencia de las bandas, los reclusos de la prisión de San Quintín también están sometidos a largos periodos de aislamiento. Mantener a los presos en aislamiento durante mucho tiempo es un proceso que ha sido criticado regularmente debido a sus graves efectos psicológicos en los reclusos. La prisión se enfrentó a una demanda en 2015 y tuvo que llegar a un acuerdo, que incluía una reducción del uso del aislamiento solitario y la mejora de los servicios de salud mental para los presos. Aún así,
A pesar de las numerosas deficiencias de la prisión de San Quintín, la institución también ofrece una serie de programas de rehabilitación a los reclusos. Algunos de los programas incluyen formación educativa y profesional que permite a los reclusos trabajar en grupo y recibir una remuneración por su trabajo. Estos programas también preparan a los reclusos para la vida fuera de prisión y para facilitar su reinserción en la sociedad. Al ser una de las prisiones más antiguas, San Quintín ha albergado a muchos reclusos notables a lo largo de los años. Algunos de estos reclusos de alto perfil son Charles Manson, Scott Peterson y asesinos en serie como Richard Ramírez, también conocido como el acosador nocturno, y Richard Chase, el asesino del vampiro. Penitenciaría de Estados Unidos Beaumont. La Penitenciaría de Estados Unidos Beaumont es una prisión de alta seguridad situada en Beaumont, Texas. La ubicación de la USP Beaumont sitúa el centro cerca del Golfo de México y también facilita que el centro acoja a reclusos federales de diversas regiones. La prisión, inaugurada en 1997, está gestionada por la Oficina Federal de Prisiones y alberga únicamente a reclusos condenados por delitos graves. Estos reclusos se consideran de alto riesgo por su naturaleza violenta. Muchos de estos reclusos han sido condenados por delitos federales, desde tráfico de drogas a otros delitos violentos. USP Beaumont está dividido en múltiples unidades, incluyendo unidades de máxima, media y mínima seguridad. Estas unidades están agrupadas para alojar a reclusos con distintos grados de riesgo para la seguridad. La penitenciaría cuenta con múltiples bloques de celdas diseñados para alojar a los reclusos. Los reclusos se agrupan en bloques en función de su comportamiento y riesgo para la seguridad. Las medidas de seguridad de USP Beaumont son similares a las que cabría esperar de una prisión de alta seguridad. La prisión cuenta con un perímetro vallado y hay cámaras de seguridad colocadas estratégicamente por todo el centro. Además, los guardias de seguridad patrullan regularmente los puntos de acceso controlado de la prisión para impedir la entrada de personas no autorizadas. Desde que comenzó a funcionar, USP Beaumont se ha ganado la reputación de ser una de las prisiones más duras de Estados Unidos. Los reclusos suelen referirse a la institución como el lugar de la cúpula del trueno, una referencia a la película Mad Max Fury, un lugar al que van dos personas, pero del que solo una sale con vida. Según algunos informes, los guardias de USP Beaumont emparejan a reclusos rivales de segregación en la cúpula, que son jaulas recreativas de 4 por 6 metros. A continuación, se espera que estos reclusos se peleen para entretenimiento de los guardias. Sin embargo, en 2001 esta actividad inhumana provocó la muerte de Luther Plant, que se peleó con su compañero Shannon Wayne Agofsky. Según el testimonio de un guardia de Beaumont en julio de 2004, Agofsky pisoteó la cabeza de Plant, provocando que éste se ahogara en su propia sangre y su posterior muerte. Las agresiones también son habituales entre los muros de Beaumont, desde presos contra presos hasta personal contra presos y viceversa. El asesinato de reclusos es un suceso frecuente en USP Beaumont. El 7 de mayo de 2005, los reclusos Mawin Mosley y Joseph Hebron atacaron en grupo al recluso Keith Barnes. Mientras Hebron lo sujetaba, Mosley apuñaló a Keith 106 veces, matándolo. Keith, que estaba en prisión por asesinato y conspiración para robar, había testificado contra un coacusado, lo que le convirtió en objetivo. Mosley se suicidó más tarde, mientras que Hebron fue acusado de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Mientras tanto, otro cómplice, Michael Bacote, que era el vigía durante el asalto, fue acusado de asesinato en segundo grado y condenado a 28 años de prisión. Los casos de asesinato de reclusos como este son muy comunes dentro de USP Beaumont. En 2022, 7 reclusos de USP Beaumont, miembros del grupo criminal La Mara Salvatrucha, o MS-13, fueron acusados por su participación en un ataque en prisión contra miembros de una banda rival. El ataque, que tuvo lugar el 31 de enero de 2022, fue orquestado por miembros de MS-13 contra miembros de la mafia mexicana y sureños, y se saldó con 2 muertes, 2 intentos de asesinato y un encierro de todos los reclusos en la Oficina Federal de Prisiones durante casi una semana. La amenaza de violencia en USP Beaumont se ve agravada por la disponibilidad de drogas entre sus muros. Estas sustancias se introducen de contrabando en el centro con la ayuda de los guardias de la prisión. Desde 2003, se sabe que al menos 5 miembros del personal de USP Beaumont han sido acusados de delitos relacionados con las drogas dentro de las instalaciones. A pesar de la sombría realidad de la USP Beaumont, al igual que otras prisiones federales, la institución ofrece a sus reclusos una serie de programas educativos, de formación profesional y de rehabilitación.
Estos programas también incluyen clases de GED, formación profesional y tratamientos contra el abuso de sustancias. Entre los presos notables que han permanecido entre los muros de USP Beaumont se encuentra Adli Abdul Wahab, gestor de fondos de cobertura y copropietario de A&O Resource Management, que estafó a más de 800 víctimas, un total de $100 millones. USP Beaumont también alberga a Óscar Ramírez, Ortega Hernández, que se declaró culpable de delitos de terrorismo y armas tras disparar un rifle semiautomático contra la Casa Blanca el 11 de noviembre de 2011 para intentar matar al presidente Barack Obama, a quien creía el anticristo. Correccional de Ática. Si no fuera por su inquebrantable reputación de violencia, el Correccional de Ática no sería más que otra prisión donde los reclusos pasan sus penas de cárcel. El Correccional de Ática, situado en Ática, Nueva York, se construyó en 1931 como el centro penitenciario más caro de su época. Debido a los motines que dominaron gran parte de las prisiones estatales en 1929, los funcionarios del estado de Nueva York llegaron a la conclusión de que un centro moderno y seguro resolvería su problema. El resultado de su decisión fue la construcción del impenetrable Correccional de Ática, cercado por un muro de 60 centímetros de grosor, 30 metros de altura y rematado con más de 12 torres de vigilancia. La prisión pronto se convirtió en el mayor empleador local y a día de hoy más de 600 guardias patrullan sus muros. El Correccional de Ática se asienta sobre 1.000 acres de terreno y, además de la prisión, cuenta con una granja en la que trabajaban los reclusos. En el terreno también hay un cementerio donde están enterrados los reclusos que han muerto y nadie reclama sus cuerpos. Debido al nivel de seguridad, los presos de Ática se consideran bastante peligrosos y la mayoría de ellos son inestables. Desde su creación, el Correccional de Ática se ganó la reputación de ser un lugar extremadamente duro para estar encarcelado. Las condiciones de vida no eran nada del otro mundo y los presos sufrían palizas constantes a manos de los guardias. Los reclusos del Correccional de Ática pueden cumplir condenas de corta duración o de cadena perpetua, pero no hay condenados a muerte. La prisión puede albergar a más de 2.000 reclusos, pero solo a presos varones. Una característica estructural única de la prisión es la instalación de gas lacrimógeno en muchas partes de la prisión. El sistema de gas lacrimógeno se activa fácilmente en caso de que los reclusos se vuelvan violentos. Este sistema también está disponible en los comedores de cualquier zona de trabajo. Los reclusos del centro pasan al menos 14 horas diarias en sus celdas. La mala alimentación, la pésima atención médica, el hacinamiento en las celdas y las mínimas actividades recreativas contribuyen a la sombría atmósfera del Correccional de Ática. El 9 de septiembre de 1971, los presos del Correccional de Ática tomaron el control de la institución y tomaron como rehenes a miembros del personal. Tras iniciar una reyerta y agredir a un guardia, los reclusos consiguieron acceder a la zona de control central. A continuación, golpearon a los guardias y los tomaron como rehenes. Un guardia que sufrió una herida en la cabeza murió 2 días después. Unos 1.300 reclusos se reunieron en la unidad D, junto con 38 rehenes. Estos reclusos exigían mejores condiciones de vida a las medidas inhumanas a las que estaban sometidos. Tras iniciarse el motín, los reclusos elaboraron una lista de reivindicaciones y negociaron con el entonces comisionado de instituciones penitenciarias de Nueva York, Russell Oswald. Tras 4 días de negociaciones y ningún resultado tangible, Ática fue retomada por la policía estatal y los funcionarios de prisiones. 1 hora después de lanzar gases lacrimógenos al patio, la prisión estaba asegurada. Sin embargo, fue a costa de 10 rehenes y 29 reclusos que murieron a causa de los disparos indiscriminados de la policía. A pesar de los acontecimientos que desembocaron en el mortal motín, no han cambiado mucho las cosas en el Correccional de Ática. Hablando en una entrevista sobre las tensiones especiales sobre Ática, Brian Fisher, que fue comisionado correccional, dijo: «Ática tiene una personalidad única, en parte debido al motín. Hay una negatividad histórica, por así decirlo, que no desaparece. Los fantasmas de los disturbios aún persiguen a la prisión. El Correccional de Ática sigue teniendo problemas de hacinamiento y falta de personal. Los funcionarios también son apuñalados de vez en cuando o sufren fracturas graves a manos de los reclusos. Sin embargo, el personal también responde de forma similar, utilizando la fuerza para controlar a los reclusos. Mientras tanto, la mayoría de los encuentros violentos entre funcionarios y reclusos se gestionan internamente en Ática. Esta norma injusta hace que más del 90% de los reclusos acusados, con razón o sin ella, de agredir a un funcionario sean condenados. La pena que se les suele imponer es una larga temporada en régimen de aislamiento.
No obstante, como todo centro, Ática también cuenta con diversos programas para sus reclusos, como programas de control de la ira, programas de tratamiento del abuso de alcohol y sustancias y programas de traumatología. La institución también ha sido el hogar de numerosos reclusos notables, como David Berkowitz, también conocido como Hijo de Sam, un asesino en serie. De 1971 a 1976, el líder de los Panteras Negras, H. Rap Brown, también estuvo en la penitenciaría. Prisión de Orleans Parish. La Orleans Parish Prison es la principal prisión de la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana. La prisión, que se abrió por primera vez en 1837, cerró en 1895, tras la salida del último preso. Sin embargo, fue reabierta años más tarde, y desde entonces se ha ganado la reputación de ser una de las peores prisiones de los estados. La mayoría de los reclusos que se encuentran en la prisión de Orleans Parish están a la espera de juicio. Sin embargo, una temporada en la prisión a menudo puede resultar en la muerte antes de que los reclusos lleguen a estar delante de un juez. La mayoría de los problemas de la prisión giran en torno a los informes de varios apuñalamientos, peleas y muertes, que eran habituales en la prisión. Los guardias de la prisión también contribuyen en gran medida a la violencia perpetrada en la institución. Los reclusos de la prisión de Orleans Parish revelaron que los guardias a menudo les suministraban drogas y se quedaban mirando cuando se producía una pelea. No obstante, la prisión de Orleans Parish saltó a los titulares por primera vez el 29 de agosto de 2005, cuando el huracán Katrina asoló la Costa Dorada. En una decepcionante muestra de negligencia y maldad, la oficina del sheriff de la parroquia de Orleans abandonó la cárcel y a sus miles de reclusos en sus celdas, sin acceso a comida, agua ni ventilación durante días. Según un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles, algunos de los reclusos permanecieron en agua contaminada por aguas residuales, que les llegaba al pecho durante días. Cuando regresaron a la prisión días después, los funcionarios comenzaron a evacuar a los reclusos a las zonas circundantes. Aunque no hubo un recuento oficial de los presos abandonados, Human Rights Watch registró posteriormente 517 presos en paradero desconocido. Los acontecimientos de ese periodo llevarían más tarde a la revelación de muchas atrocidades en la prisión de Orleans Parish. Según un informe del Departamento de Justicia, los presos de la prisión de Orleans Parish a veces consiguen suicidarse a pesar de estar bajo vigilancia por suicidio. En un solo mes de 2012, la prisión de Orleans Parish habría enviado a 23 presos a urgencias con lesiones graves como laceraciones, heridas de arma blanca y fracturas, todas ellas derivadas de la violencia en la cárcel. Tras el incidente del huracán Katrina en la prisión de Orleans Parish en 2005, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias dedicó $223 millones a la oficina del sheriff de Orleans Parish para la restauración de sus instalaciones. Sin embargo, a pesar de las supuestas mejoras, las cosas no han hecho más que empeorar en la prisión. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia escribió en 2012 una carta en la que señalaba que las condiciones de la prisión de Orleans Parish han empeorado de forma alarmante. La OPP es una institución violenta y peligrosa con agresiones sexuales generalizadas. La instalación es deliberadamente indiferente a los presos, con graves necesidades médicas y de salud mental, escribieron. Según una demanda federal colectiva presentada por el Southern Poverty Law Center en nombre de los reclusos de la prisión de Orleans Parish, los internos de la prisión de Orleans Parish están sometidos a una epidemia de violaciones, falta de comida comestible, malas condiciones sanitarias, atención médica inadecuada y palizas regulares por parte de los ayudantes. La prisión de Orleans Parish es particularmente infernal para los reclusos con enfermedades mentales, que contribuyen a una enorme masa de presos en el centro. Muchos de estos reclusos discapacitados también están expuestos a un alto índice de violencia debido a su extrema vulnerabilidad. Según las notas de la demanda de SPL, cuando los reclusos son procesados en la prisión de Orleans Parish, los funcionarios de prisiones suspenden su medicación durante 30 o más días. Tristemente, un efecto secundario de esto resulta en pensamientos suicidas en muchos de los reclusos. Más chocante es que los reclusos con evidentes necesidades de salud mental son trasladados después a una celda de observación donde permanecen casi desnudos durante días. La actitud indiferente de los guardias de la prisión de Orleans Parish ha contribuido al lamentable estado de la institución. Incluso cuando los reclusos intentan dar a conocer sus calvarios, son brutalmente golpeados por los guardias. Entre 2006 y 2004, las muertes de reclusos en la prisión de Orleans Parish alcanzaron la altísima cifra de 44. Aún así, la prisión de Orleans Parish
ha servido de hogar a algunos presos notables, como el senador estatal Troy E. Brown, que estuvo en prisión por agresión doméstica a causa de un incidente con su pareja secreta de larga duración. A pesar de su infame reputación y su estructura decapitada, la prisión parroquial de Orleans sigue acogiendo a reclusos. Sin embargo, muchos reclusos que se encuentran aquí a la espera de juicio saben que su encuentro con la muerte podría llegar incluso antes de que lleguen a argumentar su caso. Para ver más contenidos como este, haga clic en los vídeos que aparecen ahora en su pantalla.